Hola, estoy al frente del Parque Nacional Iguazú, en Argentina. Es una cascada bien hermosa, ¿verdad? Hoy vamos a estar estudiando acerca del verbo to be, el verbo ser y estar en español y cuándo lo vamos a usar. Pero primero quiero que repasemos un poco acerca de los pronombres personales. Tenemos yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, ustedes. Recuerden que estos son los pronombres personales que usamos cuando vamos a hacer la conjugación de los verbos. Ahora, cuando vamos a conjugar el verbo ser y el verbo estar, los dos son verbos irregulares. Pero vamos a conjugarlos ahorita en tiempo presente. Tenemos el verbo ser que se conjuga soy, eres, es, somos, sois, son. Y el verbo estar, estoy, estás, está, estamos, estáis, están. Recuerden, estas conjugaciones son en tiempo presente. Ahora, cuando vamos a usar el verbo ser, los dos verbos se usan en diferentes formas y no son intercambiables. ¿Ok? Vamos a usar el verbo ser, expresar el origen de una persona o una cosa. Por ejemplo, soy de Panamá, soy panameña. ¿De dónde eres tú? Para hablar acerca de identificación, identificar. Ella es María Cantú. ¿Quién es ella? Para hablar acerca de características de un objeto, de una persona o de un lugar. La secretaria es alta y elegante. Como pueden notar ustedes ahí, estamos usando dos adjetivos, alta y el amable. Para decir la hora o la fecha. Es martes, son las 3 de la tarde. ¿Qué hora es? Esa es otra forma también que usamos el verbo ser. Para decir la hora y el lugar de un evento. El juego es a las 5:30 de la tarde. Él es en el gimnasio del college. ¿Dónde es el juego? ¿A qué horas es el juego? Ahora vamos a ver cómo vamos a usar el verbo estar para hablar acerca de la ubicación de una persona, de una cosa o de un lugar. Estoy en la oficina. La oficina está en Beeville. Beeville está en Texas. ¿En dónde estás tú? Para hablar acerca de condiciones físicas o emocionales. María está cansada. Los estudiantes están felices. ¿Y tú, cómo estás? Recuerden que pueden usar diferentes adjetivos para expresar esas emociones o condiciones emocionales o físicas. Para hablar acerca de impresiones o opiniones. El libro está muy interesante. La película está aburrida. Hablar de acciones que están ocurriendo en este momento, tiempo presente y siguen pasando. Ellos están estudiando. Para hablar acerca del tiempo. Está nevando. Está frío. Y tenemos aquí algunos de los adjetivos que podemos usar cuando vamos a estar expresando estados emocionales o físicos. Tenemos la palabra aburrido o aburrida, limpio, limpia, ocupado, ocupada, emocionado, emocionada, enfermo, enferma, enojado, enojada, cansado o cansada, contento,
contenta, desordenado, desordenada, preocupado, preocupada, sucio, sucia, triste. También usamos el verbo estar cuando vamos a hablar de las preposiciones de lugar. Al lado de, cerca de, con, debajo de, delante de, dentro de.